Buenas, les saluda Ernesto García de la página de Eje Soluciones Integrales. Continuando con los videos educativos, vamos a la parte de ranking simulacro. ¿Qué es lo que vamos a querer acá? Mostrar información resumida sobre el rendimiento de los alumnos con respecto a un simulacro. Observamos que también muestra información estadística en el lado derecho y el cuadro de mérito en el lado derecho del vigesimal. ¿Listo? Continuamos con la parte de entrada de datos. Aquí tenemos una fila 3 donde debe ingresarse las respuestas correctas. De la 6 hasta la 45 deben ingresarse las alternativas que los alumnos han llenado en la ficha de formato. La ficha de formato del rendimiento de las evaluaciones donde han llenado los alumnos las diferentes respuestas. Esta parte de aquí no lo voy a llenar aquí. Lo voy a ocultar. Hay dos alternativas. Cuando asiste se le pone S y cuando no asiste se le pone N. Y cuando aparece en blanco son porque no hay alumnos no hay el alumno 17 hacia abajo. Son 16 alumnos en este caso. Bueno, este formato condicional es fácil, lo dejo para ustedes. Me voy a resultados y acá sí requiero las fórmulas. Si vieron en datos aparecen todos los datos a partir de I6 y en I3 está las claves de respuestas. Entonces tendré que hacer una fórmula que me permita llenar todo este cuadro. Son para 100 celdas, hasta la columna D y hasta la fila 45. Entonces me ubico aquí, estando en J6, presiono DE 45, presiono Enter. Listo, en esa celda voy a colocar una fórmula. La fórmula va a empezar con igual, sí, y la función sí se apertura y se cierra. En la función sí, dentro de la función sí, en la parte de condición voy a colocar tres condiciones. Un i con tres condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Son las siguientes. Me ubico en i, f de x. La primera condición, que datos C6, que viene a ser dato C6, viene a ser el dato de asistió o no asistió, formato absoluto en la columna, porque como se va a copiar hacia la derecha, la columna tiene que estar fija. Esto es igual a S, es igual a S. Si es igual a S, entonces también vamos a preguntar si datos y 3. Donde está datos y 3 es donde están las claves de respuestas. Como esa es una fila de clave de respuestas, presiona F4 para fijar la fila. Si datos y 3 es diferente de vacío, en otras palabras tiene dato, y a su vez se va a hacer lo mismo con la celda activa, datos I6, donde aparece el primer dato correcto. La única diferencia que ahí sí va a ser relativo. ¿Por qué relativo? Porque como se desea que se haga para el contenido y todas las celdas, que son alrededor de 450 celdas, debe contemplar la celda relativa. Luego de ello continuamos con la función sí, y en la función sí se va a colocar una función sí ahora por el detalle del dato. ¿Cuál es el detalle del dato? Puede pasar de que el detalle del dato es x. Entonces necesito una función sí. Obviamente este sí tiene tres parámetros. Nuevamente los tres parámetros separamos con dos comas. Luego de ello me ubico en la primera casilla. ¿Y qué se va a preguntar en este caso? Si el dato es igual a un x, porque hemos dicho que puede ingresarse un x. Pero hay dos alternativas. ¿Cuáles son las dos alternativas? Que ese datos, bueno, lo voy a hacer utilizando la propiedad de seleccionar. Si este I3, formato absoluto, fijando la fila, si ese I3 es igual a vacío, o es igual, disculpen, a X, ¿qué debe hacer cuando es igual a X? Debe colocar blanco. ¿Correcto? ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es preguntar dos cosas muy importantes. Que si en el caso de que el alumno, pongo otro sí, obviamente, un sí tiene tres partes, dos comas, y listo, me voy al sí.
¿Qué debo preguntar en ese sí? Debo preguntar si le pongo X en el dato relativo I6, en otras palabras, a este dato que viene a ser I6 de manera relativa. ¿Qué debo poner en este caso? Si ese dato es igual, entre comillas, le puse la variable X, ¿por qué motivo es? Es porque algún error cometió el alumno en digitar doble alternativa, puede ser muchas posibilidades. Si al alumno se le pone X porque se equivocó y es de manera incorrecta. Y si es de manera incorrecta, entonces ya entra a la última fase. ¿Cuál es la última fase? Preguntar si los datos son iguales. Ya está. Entonces es una pregunta. Una pregunta sí, dos partes, cierro paréntesis. Voy a ese sí último y en ese sí último va a haber la consulta. ¿Cuál va a ser la consulta? El dato I3. Le ponemos, como hemos dicho anteriormente, formato en la fila, formato absoluto en la fila, lo comparo con la celda relativa con el cual se va a comparar. Si estos dos son iguales, entonces, ¿qué debe hacerse? Fácil, se debe decir que la respuesta es correcta. Correcta, y si no lo es incorrecta. Perfecto, le pongo control enter. Ya está. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, vamos a revisar, debe haber algún detalle que no se ha tomado en cuenta. Veamos la fórmula. Datos de C6 igual a S, perfecto. Datos de I3, formato absoluto, perfecto. Es diferente vacío, entonces cuando es diferente hago el cálculo, pregunto si es igual a X, formato absoluto, si datos de I6 en forma relativa es igual a X, entonces coloco la palabra I. Si datos I3, $3, y datos I6, entonces coloco la palabra allá. ¿Qué me faltó? La última alternativa, porque el último sí posee, ponemos f de x, nos hemos olvidado que el último sí también posee, cuando no es, ni se puso S, ni están en blanco, entonces acá ¿qué se debe hacer? Colocar blanco. Si es falso, quiere decir que no asistió. Entonces le pongo control enter y listo, ya debe solucionarse. Presiono nuevamente F2 y control enter. Ya está, se solucionó. Fácil y sencillo. Para no distorsionar, vamos a tratar de corregir el ancho, 229, entonces desde aquí hacia el lado derecho, 229. Hasta la 100, 229. Ancho de columna, 2.29. Listo, fácil y sencillo. Entonces ya tengo la información de los datos correctos e incorrectos. Después, ¿qué más necesitamos? Acá necesitamos colocar la parte estadística. La parte estadística otra vez necesito cuántas columnas hasta la necesaria, que en este caso es la DW. Y esto no es nada del otro mundo, es una fórmula que tiene que utilizar la combinación con desref. ¿Y qué tenemos que hacer? Contar, tenemos que contar. ¿Qué deseo contar? Contar puntos sí. Deseo contar cuántas son correctas por cada una de los grupos de alternativas. Pero curiosamente aquí, por cada alternativa, se tiene que empieza de 5 en 5. Entonces, por ejemplo, del 1 al 5 son del curso de razonamiento verbal. Del 6 al 10 son de razonamiento matemático. Y así sucesivamente. Entonces, para ello, ¿qué requiero? Que el rango sea variable. Entonces utilizo la función desref. Pero de por sí, desref tiene varias alternativas. Desref tiene varias alternativas. Rec de referencia. Abro paréntesis, tiene ahí 4 comas que debo colocar, 3, 4. Cierro paréntesis y el contar punto sí tiene una comparación, que lo voy a comparar con ¿qué? Con la letra C. ¿Listo? Esa es la idea, lo único que hay problemas es con saber la referencia. Entonces para ello utilizo el f de x. ¿Qué necesito? Normalmente para guiarse, las filas van a ser gobernadas por la ubicación
o el número de orden del alumno. Las columnas va a ser gobernada por la posición que figura aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, las filas va a depender del número de alumnos. ¿Ya está? Me voy, primero la referencia. La referencia normalmente yo en mi tipo de trabajo utilizo la celda que está a la esquina del valor del primer dato ingresado, que en este caso viene a ser la I5. Y eso va a ser una referencia absoluta, porque se va a copiar para todo. Entonces, F4. Listo. La fila, hemos dicho que depende del número de orden. Entonces, el número de orden, ¿cuál será el número de orden? Ahí está. El número de orden es este. Me indica la cantidad de fila, la fila que se va a ir. Listo. Fila 1, 2, 3, 4, en base a la referencia que tengo. Entonces va a ser la fila A, le pongo formato absoluto, la columna. Listo. En donde dice columnas. Acá es algo interesante. ¿Qué columna quiero irme? Entonces eso va a depender del cálculo siguiente. Va a ser una suma de DF, de la columna DF. Pero va a sumar de DF hasta DF. En otras palabras, va a sumar, va a ser la misma fórmula. Es una técnica que utilizando la suma y referencias. Miren cómo lo voy a hacer. Otra vez coloco DF4. Ya está. La única diferencia es que uno va a ser absoluto y el otro va a ser relativo la columna. ¿Listo? ¿Esto qué me va a indicar? ¿Qué me va a permitir? Como es una suma, me va a contar la cantidad de datos. La cantidad de datos que debo sumar. Esto me da, por ejemplo, cada 5 debe saltar. Entonces, por tal motivo, estoy sumando la fila D. ¿Ya está? Y a esto sabemos de que de 5 en 5 va avanzando, pero no olvidarse de que siempre tiene que ser uno más. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si van de 5 en 5, la primera, la sexta, la onceava, la 16ava y así sucesivamente. Por tal motivo le sumo 1. ¿Ya está? Ahora, el alto siempre va a ser una fila. Siempre va a ser una fila, entonces el alto es 1. Y el ancho va a depender de una diferencia, porque hay una diferencia que tengo que tomar en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, para darles una idea? Razonamiento, álgebra, por ejemplo, está desde la 11 hasta la 15, entonces es una diferencia de posiciones. Por tal motivo es una diferencia de sumas. Una de las sumas es justamente, acá hay un pequeño lapsus, es DF y la fila 3, porque la fila 3 son los diferentes valores que se van a sumar. Ya está. Y en el caso de las diferencias necesito esta suma. Por tal motivo lo voy a copiar 2 veces. Ahora, pero es una diferencia de sumas. ¿Pero diferencia de qué sumas? Una de las sumas va a ser el que sume estos valores hasta el final, ¿correcto? Y le tengo que quitar, pero debe ser con la columna DG, siempre uno más. DG, DF, DG, siempre uno más, para calcularme el final. Y el otro va a ser, disculpen, es al revés, acá es DG acá, porque es mayor cantidad, y en el otro sí va a ser DF. ¿Listo? Y con esa diferencia garantizo de que me va a dar el rango de datos, que va a ser en este caso 5. La diferencia siempre va a ser 5. Y luego de esto, simplemente ya la fórmula está completa. ¿Qué presiono? Presiono Control Enter y debe llenarse todos los datos. Interesante, ¿no? Razonamiento verbal contestó 2 correctas. A ver, vamos a ver las 5 primeras alternativas. Las 5 primeras hay 2 correctas. Perfecto. A ver, entre la 20, en este caso sería de la 21 a la 25. Hay 5 correctas. De la 21 a la 25. ¿Qué curso será de la 21 a la 25? De la 21 será la geometría y tiene 5 correctas. Perfecto. Para verificar al final, le pongo acá la fórmula de suma. Voy a verificar cuánto debe sumar. Para el primer caso debe sumar 52 datos. 52 datos. Lo copio hacia abajo y vamos a agarrar al azar esta fila
que viene a ser la 15, debe tener 47 correctas. Ah, no hemos calculado todavía esas fórmulas. Bueno, la asistencia. Bueno, acá tiene que desaparecer. Ah, como este dato depende del datos, no necesito la asistencia. Pero de esta manera se lo vamos a copiar para que tengamos una referencia. Son todos estos datos que están aquí. Copiar, al final no tiene importancia. ¿Por qué motivo? Porque no está guiándose de esos datos, pero solamente para que sirva de referencia. ¿Qué vamos a poner aquí? Si yo quiero utilizar esta data, porque también he podido hacerlo así, que estos valores que están aquí, que jale el valor de datos, ¿no? Mejor, sí, datos, y que jale este valor. Listo, presiono control enter y ya está. Bueno, y no olvidarse de que si este dato es igual a vacío, si este dato es igual a vacío, que coloque vacío. En caso contrario, que coloque ese mismo valor. Ya está. Cierro paréntesis, control enter, listo. Lo único que vamos a corregir acá es que tiene que ser centrado, centrado. Nuevamente lo centro para que la máquina lo alterne. Ya está. Ya está. Entonces ahora, para el caso de los datos correctos, voy borrando las fórmulas que ya no requiero. Cuando es correcto, ¿qué debo hacer? Va a haber para correcto e incorrecto, que va a ser lo mismo al final. Y lo podemos hacer una única fórmula ambas. Ya está. ¿Cómo sería mi fórmula? Si hay dos alternativas. Si que no responde o es vacío, para ello requiero, la función sí tiene tres partes. Ya está. Utilizo f de x. Acá necesito la función o. La función o sí se puede colocar varias partes. Para la función o requiero C6, que viene a ser este dato. Si C6 en formato, ya sabemos, de columna es igual, entre comillas, n, y a su vez lo mismo, control C, o es igual a blanco, entonces cuando cumple esas dos alternativas me voy a la respuesta del sí, que debo responder, colocar blanco. En caso contrario, ¿qué debo hacer? Contar. Contar.sí, ¿y qué debo contar? La función contar.sí tiene dos argumentos. Ya está, me voy a la función contar. ¿Qué argumento es el primero? El argumento del primero es toda la selección del rango. Los 100 valores. Y como es lógico, tiene que ser las filas fijas. Las filas fijas. ¿Y qué criterio va a ser? El valor que está arriba. Que en este caso el criterio va a ser, la fila de criterios está en la fila 5. Va a ser así. Y listo. Le pondré control enter y ya se habrá copiado la fórmula. Ah, debe haber acá un dato incorrecto por el cual todo da 52 y 26. Claro que sí, ya me he dado cuenta. Pero lo corregimos rápidamente. A ver. Contar en este rango. Ah, ya, es que no debió ser F4, debió ser la columna y no la fila. Control enter, ahora sí, perfecto. Con lo cual ya observamos y mencionamos en el anterior ejercicio que quería verificar el valor 47 de la fila 15 si coincide. Y sí veo que sí coincide, 47 correctas. Listo, hasta el momento estamos yendo bien. Luego, continuamos. ¿Cuántos blancos hay? La cantidad de blancos lo podemos calcular de esta manera. La cantidad de blancos con una fórmula muy sencilla, pero siempre preguntando si el dato es igual o no a vacío o si es igual a no. Entonces, como es parecida la fórmula a la anterior, bastará con copiarla, F2, control enter, y solamente habrá que cambiar la fórmula de esta fórmula. ¿Qué va a ser? Va a ser el valor absoluto que ponemos acá, la cantidad de datos, un valor absoluto. Ponemos F4, ya está. Y le tengo que quitar ¿quién? La suma. ¿Pero la suma de qué?
Le tengo que quitar la suma de estos dos valores. Y esto tiene que ser, bueno, no se va a copiar a la derecha. Tiene que ser formato, será el nuevo valor de los blancos. Presiono Enter, selecciono hacia abajo las 40 personas, F2, Control Enter. Listo, ya está la fórmula. Luego de ello, los puntos. Los puntos, si ustedes observarán, vamos borrando las fórmulas que ya no necesitamos. Esta fórmula de la correcta, de la incorrecta, del cálculo de blancos, y nos queda la fórmula del puntaje y la fórmula de jerarquía, la nota y ya está. Los puntos. Los puntos, como ustedes observarán, es similar a la fórmula que está acá. También tiene que depender de los datos que aparece ahí. En otras palabras, F2, Control Enter y cambio la fórmula. ¿En qué parte voy a cambiar la fórmula? En la pregunta del valor. ¿Qué tendrá que ser? Es un factor de conversión. Va a tener que ser G6, que viene a ser la cantidad. A ver, allá. Los puntos. Los puntos tienen que ser la cantidad de respondidas. Vamos a ver, vamos a analizar. Allá, ahora sí. Tiene que ser un factor de conversión. Acá estamos haciendo incorrectamente. Hay una fórmula que tengo que hacer. Simplemente preguntar si el valor de la celda es igual a vacío, colocar 0. Si este valor, que son la cantidad de correctos, es igual a vacío, colocar vacío o 0. 0 sería lo correcto. En caso contrario, colocar el valor de 6. Pero esto se va a multiplicar. D6 se va a multiplicar por el puntaje que tiene. Y esto tiene que ser un formato absoluto. Lo podemos colocar formato fijo en la columna. Lo pongo absoluto, no habría ningún problema. Esto se va a sumar con estos mismos valores. ¿Está? Control C, Control B, sumar, Control B y listo. Pero hay que tomar las previsiones. ¿Cuáles son las previsiones que falta tomar en cuenta aquí? En el primer caso es D6, pero en el siguiente es E6. En el siguiente E6 también se multiplica. Pero aquí se multiplica no por D4, sino por E4. En el otro caso, si F6 es igual a 0 cuando es blanco, se tiene que multiplicar, bueno, en este caso es indiferente, con F4 que vale 0. Lo dejamos en la fórmula así. Presionamos Enter, 181 puntos, hacemos la fórmula que se transfiera a los 40 alumnos, F2, Control Enter, listo. Falta la nota, entonces ya hemos utilizado esta fórmula y nos faltaría la fórmula de jerarquía y los puntos. Los puntos sí es un factor de conversión. ¿De qué va a depender? También depende de la primera fórmula, F2, Control Enter, y esa fórmula que debemos borrar, la parte que hemos calculado los puntos. Ya está. Acá va una coma. ¿Y qué se debe hacer? Lo que debemos hacer es ver los puntos, que viene a ser G6, y eso se tiene que multiplicar por ¿cuánto? Se tiene que multiplicar por la cantidad de nota, que en este caso es H3, que va a ser para toda la fórmula, por eso tiene que ser absoluto. Pero todo eso se va a dividir entre ¿quién? Entre una multiplicación de quién es la cantidad de preguntas multiplicado por el valor de las preguntas, que también tiene que ser absoluto. Listo. Ese es lo máximo que se puede obtener, 85 por 4. Presiono Enter. Ya. Vamos a ver en qué hay errado. Ya vamos a ver la nota allá. Sí he hecho la fórmula, pero allá.
Ya está, entonces lo hacemos así. Como la fórmula está bien aquí, control C, eso debió ser aquí. Listo, control B. Enter. Ya está. Pero aquí el dato debió ser la fórmula de abajo. Ya está. Ahora sí. Pero acá hay un pequeño lapsus. Nota no puede ser 40, entonces debe haber algún pequeño lapsus. A ver, G6 por H. G6 vale 181. Por H, que es la nota, 20, dividido, era el producto. Acá era el producto, no, y D3 tiene que ser absoluto. Ya está. Presiono control enter y ahora sí. Perfecto la forma. Son para 44, 40 alumnos, sí. Listo, ya tengo todo el puntaje. Me falta jerarquía, que no viene a ser más que una fórmula sencilla. Nuevamente tomando en cuenta la misma alternativa de la anterior, porque voy a utilizar parte de la expresión. ¿Y qué necesito acá? A toda esta expresión que ya no la requiero, aplico jerarquía. 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 Ya está. Borro lo que está de más. Hago un paréntesis aquí. No me olvido del f de x. Jerarquía tiene el número que quiero comparar, que puede ser la nota, puedo comparar por la nota. Y la referencia es el rango. Ya está. Y el orden va a ser orden. En primer lugar, este rango tiene que ser absoluto y todo lo demás perfecto. Le pongo aceptar, selecciono para que haga el cálculo para todo, F2, control enter. Y listo, perfecto. Hasta ahí todo está perfecto. Bueno, espero que les haya gustado. Esta es la primera parte. Eje soluciones integrales, manito arriba y compartan mis videos. Muchísimas gracias.